Muy buenas noches, mi nombre es Yanira Maribel Bravo Rosales, estudiante de Psicología SUAYER, FES Iztacala. Mi actividad es del módulo 405, Psicología de la Salud. Y bueno, empezaré diciendo que Psicología de la Salud es una rama o una herramienta de la psicología que estudia las conductas y los pensamientos de los individuos que llegan a afectar la salud física de estos. La salud está definida en la OMS como el bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de dolor o de enfermedad. Asimismo, la enfermedad por la OMS define la enfermedad como una alteración, desviación o afectación de una o varias partes del cuerpo causada por causas conocidas, manifestando síntomas y signos reconocidas de la enfermedad y pueden ser de una evolución previsible. La psicología clínica se basa en modelos y empezaremos por mencionar modelo de creencias de la salud. En este modelo, Couchman en 1950 nos dice que este modelo está basado en el comportamiento, que el comportamiento es el resultado de las creencias internas de cada persona. Es decir, las personas crean estas creencias, valga la redundancia, por algunas experiencias vividas. ¿Qué explicación se dan a lo sucedido? Y en base a este pensamiento vamos a tener las conductas. Entonces, ¿qué vivió? ¿Qué fue lo que creó de esa experiencia? Y cómo se desenvuelve después en base a lo que ha creído. El modelo de autoeficacia también se basa en lo cognitivo-conductual. Esta fue introducida por Bandura en 1994. Y esa se basa en las creencias que tienen las personas de sí mismas para sus habilidades y capacidades respecto a las acciones futuras. La automotivación y la autorregulación son los dos componentes de la autoeficacia e influyen en la conducta del individuo. Puede llegar a ser perjudicial para la salud. El modelo de riesgo de la salud fue creado en Estados Unidos en Wembley. Fue creado para el SIDA, para prevenir el SIDA. Este sistema pretende un cambio en la conducta de las personas en relación a su vida sexual para prevenir enfermedades de alto riesgo, como lo son el VIH-Sida. También es un modelo de red de apoyo social que requiere conductas preventivas, ¿sale? Como ya se había mencionado. El modelo basado en la teoría de acción razonada, Eisenstein 1975. Este modelo está basado en las creencias, actitudes, intenciones y el comportamiento en relaciones a la toma de decisiones. Intenta explicar y predecir la intención. Las creencias de las personas, Díaz y Alfaro, nos dicen que las creencias influyen en el comportamiento. Por ejemplo, nos pone el ejemplo de los adolescentes, que a diferencia de personas adultas, ellos creen que el VIH-Sida está designado únicamente a ciertos grupos de personas, tal vez a los homosexuales o a los gays. Mas, sin embargo, esta solamente es una creencia, ya que es bien sabido que pues cualquiera podemos ser víctimas del VIH-Sida si no se tienen las medidas necesarias. Las creencias de evaluación que nos ayudan a cambiar las creencias. En este caso, Fisher y Fisher 2000 nos
ponen otro ejemplo con personas africanas, mujeres africanas, que si ya tenían el uso del condón únicamente para prevenir el VIH-Sida, pueden cambiar su creencia, ya que también se dieron cuenta que este les ayudaba a prevenir embarazos. Entonces su creencia cambió. Están también las creencias normativas, que creemos que deben de ser como que muy rígidas. Por ejemplo, el que el uso de condón sea única y exclusivamente para gays o para homosexuales. El motivacional. Hay un ejemplo muy claro de Bosompra 2001, en el cual nos habla de que el medio influye y motiva para llevar a cabo una conducta de cambio. Por ejemplo, nuevamente el uso del condón, aparte que es por decisión propia, cuando el sector salud, profesores o amigas te invitan a usarlo, te sientes más motivada para hacerlo, e incluso podemos ser parte de esa motivación ahora nosotros para otras personas. El modelo basado en la teoría de la conducta planteada, Eysenck en 1985, ayuda a entender cómo cambiar el comportamiento de la gente basado en sus creencias internas. Tiene premisas de comportamiento y consecuencias. Es decir, la gente para poder modificar sus creencias se va a preguntar: ¿qué puede suceder si yo cambio cierto comportamiento? ¿Qué esperan los otros de mi comportamiento? ¿Quiénes o qué cosas pueden afectar mi comportamiento? En cierta parte de la actividad también nos pide un correo electrónico, y bueno, mi tema fue respecto al estrés. Lo basé más en el estrés laboral, pero me gustaría mencionar también un poco de lo que el estrés postraumático, ya que este viene a afectar nuestra salud mental y física. Por ejemplo, un ejemplo muy conocido fue el episodio del 19 de septiembre de hace 2 años, cuando nuevamente vuelve el terremoto. Mucha gente llegó a tener infartos, pues por el susto, pero la mayoría fue porque ya tenía un estrés del primer terremoto, que fue en 1985, y el cual probablemente no fue trabajado. Entonces, cuando otro evento desata o activa esa emoción no trabajada, pues activó problemas de salud fatales, como en este caso paro cardíacos, la histeria, la ansiedad. Basándome más en el estrés laboral, que fue del que hice mi tarea, podemos hablar entre síntomas de que el estrés laboral, más que nada, como definición, para la OMS, considera el estrés como la incompatibilidad entre las exigencias laborales y el ambiente laboral, más las capacidades del trabajador. Cuando estas son excesivas, pues llega a caer en el estrés. Causas principales son horarios inflexibles o en exceso, un horario nocturno, sobrecarga de trabajo, hostigamiento laboral, limitaciones para la realización del trabajo. Entonces el estrés es una enfermedad real que está afectando tanto a hombres como a mujeres. En México el índice de estrés está subiendo de manera agravante por diferentes factores, como son el tránsito, la carencia, la
pues sí, la carencia económica, los bajos sueldos, las faltas de trabajo, por ejemplo. Entonces, este tipo de enfermedades dificulta las relaciones humanas, puede llegar a convertirlas en un estado habitual o una forma de ser que necesitan un tratamiento oportuno para evitar que llegue a ser una enfermedad. Los síntomas pueden llegar a provocar angustia, provocación, sudoración, desórdenes personales, familiares e incluso sociales. Fisiológicamente nos provocan insomnio, ansiedad, úlceras, migraña, cambios bruscos de humor, olvido de sucesos, entre otros. Hablando del estrés laboral, se manejan dos tipos, que es el episódico. Este se presenta en un corto periodo y que una vez que se enfrenta el suceso que nos está causando el estrés, podemos llegar otra vez a nuestro estado normal. Esto puede ser el ejemplo, a lo mejor hasta el despido de un trabajo. Es un suceso fuerte que sí nos estresa, pero tiene un periodo de límite y bueno, es más fácil que podamos volver a reiniciar nuestra vida normal. Y está también el estrés crónico, que esto es, si no cambio de área laboral, si las situaciones y las circunstancias y mis hábitos conductuales y cognitivos siguen siendo los mismos, pues van a seguir siendo muy perjudiciales. Por lo tanto, se vuelven crónicos, como la tristeza, la ira, una baja autoestima, la tensión muscular, problemas digestivos, hipertensión arterial, etcétera, entre otros. Por otra parte, pues es inevitable experimentar cierto tipo de estrés. A veces es necesario enfrentar la frustración, frustrándonos más, para realmente probar nuestras habilidades y capacidades de resiliencia. Esto también nos va a ayudar mucho en saber sobrellevar, digamos, el estrés laboral, que es el tema del que estuve hablando. Y vaya, esto se basa desde nuestras creencias, desde nuestras experiencias vividas. Es momento en que a lo mejor pues van a sobresaltar ciertas características de la personalidad de cada uno de nosotros. Por eso es que podemos estar probablemente en el mismo ambiente laboral, con las mismas presiones, pero responder de muy distintas maneras basados en nuestra personalidad. Las funciones del psicólogo de la salud sería la detención, la planeación, la prevención y el desarrollo de investigación para poder prevenir e intervenir en cómo poder mejorar esta situación de estrés. Tiene la encomienda de poder promover conductas preventivas. Por ejemplo, ejercicios de respiración que nos ayudan a relajarnos para poder dormir mejor y de esta forma pues poder volver a activarnos de mejor manera. Una vez que no estamos descansados, no podemos fungir al 100 en muchas cosas, no solamente en lo laboral. Debe tener claras sus funciones e identificar las dimensiones psicológicas por las que el paciente debe de ser tratado. Un psicólogo de la salud en una intervención de un estrés laboral se basa mucho en cuestionarios o autoevaluaciones. Dentro de los tratamientos entra una dieta adecuada, ejercicios de respiración, repito, acondicionamiento físico adecuado, estímulos entre vínculos personales,
interpersonales también, y establecer prioridades. Las escalas o los cuestionarios son las herramientas que ayudan al establecimiento del diagnóstico. Está el síndrome de Born. El síndrome de Burnout, perdón. Eso es. Que también está conocido como el síndrome del quemado. Es decir, esto ya no hay motivación para realizar el trabajo. Hace falta recuperarse porque ya hay un agotamiento físico, emocional y mental que no nos permite desarrollarnos como se debe en el trabajo. Ese es el llamado síndrome de burnout. Para detectarlo, las escalas y los cuestionarios, repito, son herramientas que ayudan al establecimiento del diagnóstico, ayudan a medir la severidad del trastorno o del estrés que ya estamos viviendo, monitorea las respuestas para poder dar un tratamiento adecuado. Dentro de otras escalas puedo mencionar el automonitoreo, que es cuando el paciente describe las sensaciones que tiene, cuánto le duran, durante qué tiempo. Es un automonitoreo para ir regulando o saber el grado de afectación que tenemos. La escala de Viebs, que es el bienestar, es la escala del bienestar psicológico. Ahí también podemos medir un poquito nos ayuda junto con otras escalas para poder reafirmar el diagnóstico. El termómetro de distrés, el cuestionario de MBI y la escala de gravedad del síndrome de TEP de Echeverría, 1997. Las intervenciones pues se van a basar dentro de la entrevista, los cuestionarios, y en base a eso y la medición que nos arrojen estas pruebas, se pueden hacer las intervenciones, como algunas que ya hemos visto, de ejercicios, tal vez de gimnasia cerebral, de respiración, una buena dieta balanceada y algunas otras actividades de relajación que el paciente refiera como cosas o situaciones agradables que lo hagan recuperar un buen estado de ánimo. Muchas gracias y eso es todo. Hasta luego.